En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Con nosotros ya está el obispo de la diócesis de la ciudad de Río Cuarto, de la Villa de la Concepción, Monseñor Adolfo Briones. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, Monseñor, una pregunta que hacemos frecuentemente a los entrevistados que recibimos es ¿cuánto tiempo lleva, en este caso, dedicándose al servicio religioso como sacerdote? Bueno, habría que contar. Bueno, yo entré a la congregación hace más de 50 años, y fue en enero del 73. Yo cuando terminé el colegio secundario, entré a la obra Don Orione. Yo vivía en Mar del Plata y fui a estudiar a Buenos Aires. Allí los estudios hice parte en el Seminario de La Plata, la filosofía, y parte en la Facultad de Teología de Villa Devoto. Y me ordené de sacerdote en Mar del Plata en 1980. Así que son más de 43 años que soy sacerdote. Después, bueno, ejercí la actividad todo siempre por Buenos Aires, en distintos lugares de Buenos Aires, San Miguel, Victoria, San Fernando, en esa zona, Claypole, y después el Papa Juan Pablo II me nombró obispo de Ñatuya, eso fue en el año 2004. Bien. Y después ya le tocó el turno de Río Cuarto. Claro, en Ñatuya estuve 10 años y medio como obispo en esa diócesis, y después en noviembre del 2014, el Papa Francisco me nombró para Río Cuarto. ¿Nacido en Mar del Plata? Nacido en Mar del Plata, sí, en el año 55, y bueno, tengo toda mi familia por allá, lo que resta de mi familia, y bueno, sí, pero cuando entré a la congregación ya prácticamente de Mar del Plata iba 1 o 2 veces al año y nada más. ¿Y extraña Mar del Plata? ¿Le gusta Mar del Plata? Sí, me gusta sobre todo por los afectos. Yo estuve viviendo una infancia y una adolescencia muy linda. Yo vivía enfrente a la parroquia. En la parroquia había un movimiento que era un oratorio de Don Orione junto con Acción Católica, las dos cosas, y que estaba muy, muy vivo en ese momento. Y allí entonces toda mi infancia, toda mi adolescencia la pasé allí muy bien, con actividades deportivas, con recreación, con oración, con también actividades litúrgicas, muchas cosas que tenía la vida, que tenía ese movimiento. Y bueno, cuando decidí entrar fue porque ahí descubrí mi vocación, ¿no? ¿En qué momento, digamos, de niño o de adolescente, o ya cuando terminaba el secundario ahí tuvo su vocación, digamos? No, en realidad en mi caso fue medio raro, porque, medio raro, medio especial. En realidad yo sentí la vocación de muy niño. Cuando ayudé la primera vez la misa, que fue, me lo acuerdo como si fuera hoy, el 2 de noviembre del 62. Yo tenía 7 años, todavía no había tomado la primera comunión, la tomé el 8 de diciembre de ese año. Y ayudé la primera misa que se hacía en latín, en ese momento. Cuando vuelvo a mi casa y siento las campanas, ahí sentí muy fuertemente adentro mío que tenía que ser sacerdote. Ahí fue el primer, deseo, despertar de mi vocación sacerdotal. Evidentemente, eso crece con uno, con sus altibajos, con sus crisis, la crisis de la adolescencia. Pero bueno, cuando estaba en 5º año ya tenía decidido entrar. Me acuerdo que presenté el pedido para entrar, fue justamente se cumplían 100 años del nacimiento de Don Orione, y ahí presento el pedido para entrar. ¿Y por qué en esa congregación? Bueno, porque me crié ahí prácticamente. La casa de mis padres, la casa de mi familia, estaba enfrente a una parroquia y un colegio muy grande de la obra de Don Orione, ahí en Mar del Plata. Se llama San José, la parroquia, el colegio se llama José Manuel Estrada, el primario, y Don Orione, el secundario. Y bueno, y allí prácticamente me crié, y mi visión fue de estos sacerdotes. Después conocí a algunos sacerdotes también del clero. Lo conocí al cardenal Piroño, porque él fue cuando estaba en 5º año, él vino como obispo de Mar del Plata. Pero bueno, mi vocación orionita siempre la llevé adentro del corazón. ¿Y la familia qué dijo cuando...? Bueno, se iba a estudiar de cura, digamos, iba a ser cura. Eso es muy interesante, porque, bueno, yo no conocía a mis abuelos de parte de mi papá porque fallecieron antes que yo naciera,
Pero los abuelos de parte de mi mamá eran italianos, mi mamá también era italiana, de mucha fe. Y cuando yo le digo a mis padres, ellos me dejaron completamente libre, lo cual fue una actitud, me parece, muy equilibrada, porque veía algunos padres que motivaban que sus hijos sean sacerdotes y u otros que lo obstaculizaban. Alguna vez una anécdota, por ejemplo, mi nonna me decía, uy, qué lindo sería tener un sacerdote en la familia, y entonces mi mamá decía, si tu nonna, que era la mamá de ella, dice, quiere tener un sacerdote en su familia, que lo busque entre sus hijos. Ellos eran 10 hermanos, claro. así que 10 hermanos, que lo busque entre tus hijos. Vos hacés lo que Dios te pide. Así que bueno, mis padres tuvieron una actitud así muy equilibrada, me dejaron muy libre. Me costó mucho desprenderme de mi familia, pero bueno, estaba la decisión tomada. Y bueno, después ya como obispo de Añatuya se entera que el Papa Francisco en este caso lo define en Río Cuarto. ¿Qué sintió en ese momento? Y hoy ya a casi 10 años, se van a cumplir el año que viene. El año que viene, sí. Ya puede trazar una evaluación de su tiempo aquí, puede decir también un poco cómo somos los riocuartenses. Bueno, yo en un principio me llamó la atención, los que somos así de congregaciones religiosas estamos bastante acostumbrados a los cambios, que te manda de un lado a otro, así que lo tomé como algo prácticamente natural, más si me lo pedía el Papa. Me costó a mí ser obispo, eso sí me costó mucho, cuando me nombraron para obispo ahí me costó bastante dejar la congregación, asumir esta nueva tarea, no me sentía con las condiciones suficientes como para hacerlo. Pero bueno, cuando vine a Río Cuarto, la verdad que vine con mucha alegría, y estoy con mucha alegría, es decir, Río Cuarto era muy desafiante, distinto a Añatuya. En Añatuya los problemas eran más de orden, yo me convertí en un obispo mendicante, buscando recursos para sostener una diócesis que dependía toda del obispado y con un montón de obras. Cuando vine a Río Cuarto, bueno, ese tema no lo tuve, pero bueno, es una iglesia más compleja en ese sentido, pues más grande, con más sacerdotes, con una formación muy grande, con un seminario propio, realmente muchos desafíos. Yo estoy contento de estar aquí, estoy contento, me gusta la ciudad, me gusta la diócesis. Bueno, espero que estén contentos los demás, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y está arrancando, digamos, un momento especial dentro de la diócesis porque se está por cumplir los 90 años de su creación. Sí, y aparte nos agarra en un momento muy especial porque la pandemia nos tiró abajo a todos, es decir, sacerdotes, consagrados, a todos. Es decir, fue un shock a los jóvenes. Así que me parece que el año jubilar puede ser un momento muy providencial para poder, reavivar la evangelización, reavivar también el entusiasmo por la evangelización, por la catequesis. Así que bueno, estamos en ese momento. Se armó un equipo, en el Consejo Presbiteral se armó un equipo de organización para eventos, y también después los eventos serán más decanales, ¿no? Por los decanatos, porque es muy grande. Pero ha comenzado con mucho entusiasmo, esperemos que siga así. Usted dice que la pandemia marcó un cambio, diríamos. ¿Esto es porque va menos gente a misa, los mismos fieles, o la congregación se aplanó, diríamos, durante ese periodo? Lo de menos gente a la iglesia, creo que todo eso ya se está superando, se ha superado. Lo que a mí me llama la atención es que afectó a mucha gente anciana y a los jóvenes. Nosotros tenemos una pastoral juvenil muy floreciente, ahora cuesta como reflotarla, que los jóvenes se comprometan. Creo que intervienen también toda la situación cultural que vivimos, donde no es fácil la fe, donde no es fácil vivir esa fe en el contexto que estamos, pero creo que hay que como que revitalizar y hacer una nueva propuesta del mensaje de Jesús. ¿Ese mensaje puede llegar a través de las redes, digamos, la tecnología puede ayudar, digamos? Yo creo que puede ayudar. De hecho, hay un sacerdote en nuestra diócesis que está bastante metido con eso y tiene muchos seguidores.
Creo que es la tecnología puede ayudar, pero a mí me parece que lo fundamental es el contacto personal. La capacidad de escucha. Se está sufriendo mucho y la gente sufre mucho por muchos motivos, no solo por la situación económico, social, sino también por un montón de otros motivos. La gente sufre mucho y es necesario tener una gran capacidad de acogida y de escucha. Bueno, usted tiene muchos años como sacerdote, ha estado en distintos puntos del país, y si uno compara, qué sé yo, hace 10, 15, 20 años con el presente, se percibe, a lo mejor es un error, se percibe menos gente en las misas. ¿A qué se debe eso? ¿Eso se debe a que hay un sinceramiento respecto de la gente con la fe? Digamos, ¿va el que realmente lo siente? ¿O se debe a que hay una desconexión entre la iglesia y la sociedad? Y quizás puedan intervenir esos dos motivos. A mí me comentaban acá que hasta el 2000 más o menos, por el 2000, había un fervor muy grande, por ejemplo, en la renovación carismática, más siempre me comentan los sacerdotes, había un fervor muy grande que ahora no se vive. Pero no es un tema de Río Cuarto, es un tema de toda la iglesia, por lo menos en la Argentina, que es lo que conozco, otras iglesias no las conozco, otros países. Me parece que es un poco lo cultural, es un poco también una iglesia que tiene que salir más, como nos pide el Papa Francisco, una iglesia que tiene que esperar menos que los fieles vengan y que salga más. Hacer lío. Hacer lío y sobre todo misionar. Y también me parece que hay como una crisis del compromiso. La crisis del compromiso se revela en los sacerdotes, en las parejas de matrimonio, se revela en la gente que no quiere asumir, responsabilidades. Yo creo que hay como un cúmulo de cosas donde tenemos como que revisar mejor, hacer un mejor diagnóstico y sobre todo buscar más respuestas. ¿Por qué cree que ha resistido Francisco, digamos, cuando en realidad tenemos un papa que es argentino, que eso podría haber ayudado y haber incentivado todas estas cuestiones que estamos haciendo referencia? Bueno, yo creo que ha resistido porque también presentaron una imagen de él a veces bastante negativa. Lo identificaron también con partido político y demás. Me parece que se dieron un montón de cosas y también porque él vino a hacer lío también dentro de la iglesia, en el sentido de que algunas de sus ideas y de su camino pastoral produjo muchos cambios dentro de la iglesia, y eso los cambios son siempre resistidos, sobre todo si son cambios profundos. A mí me parece que quiere otro tipo de iglesia y eso evidentemente será resistido, ¿no? Vamos a ir a la pausa, pero antes le dejamos una pregunta al obispo de la diócesis de Río Cuarto, una pregunta que también es común a todos los entrevistados, y es ¿cómo se ve dentro de 10 años? En un ratito nos responde en primera persona. 68 en este momento. Creo que ya no estaré más en Río Cuarto porque a los 75 nosotros los obispos tenemos la misión la obligación de renunciar. Y generalmente el Papa nos pide, o en pocos meses o en lo inmediato nos acepta la renuncia. Yo espero poder, no sé, cómo estaré vitalmente, cómo estaré de salud, etcétera. Espero continuar siendo un sacerdote en el servicio pastoral. La congregación tiene el santuario de Itatí, por ejemplo, en Corrientes, lo atiende la congregación de Don Oriones, que tiene muchísimo trabajo. También en Claypole hay muchísimo trabajo. Ustedes saben que en este momento en Claypole hay un obispo que ha renunciado, que tiene más de 80 años, 82 años, Monseñor Arancedo, que fue presidente de la conferencia episcopal y que se fue a vivir al Cotolengo de Claypole y está muy bien físicamente. Bueno, él sigue prestando un servicio muy grande ahí dentro del Cotolengo y en las barriadas enormes que hay alrededor de esta institución. Yo espero poder hacer algo así. ¿No se quedaría en Río Cuarto como obispo emérito? Todavía no lo tengo pensado. Uno también porque estamos hablando de 10 años, digamos. Sí, el emérito me parece que conviene que se vaya, que vaya a otro lado para que no intervenga o no interfiera, sino no interfiera en la actividad del nuevo que viene. Uh-huh. Bueno, la diócesis de Río Cuarto se ha caracterizado por dar varios
obispos, digamos. Actualmente Sí. hay muchos obispos Sí, en sí. Argentina, incluso en el mundo, tenemos al padre Tucho, que han salido de la diócesis. ¿Por qué cree? ¿Tiene que ver con el seminario? ¿Tiene que ver con la formación? Sí, sí, yo creo que tiene que ver con varios aspectos. Uno, primero, que es una diócesis que tuvo vocaciones. Segundo, que tuvo una formación así muy fuerte, muy interesante. Creo que esos dos elementos son claves. Y después, bueno, la elección de obispos siempre se busca en personas, pues se hace todo un sondeo, ¿no? En personas que puedan ser idóneas. Yo no sé qué habrán visto en mí, pero bueno. Pero bueno, y eso lo hace la nunciatura con bastante consultas que son normalmente así secretas, ¿no es cierto? Mejor dicho, en el sentido de que se hacen muy reservadas, porque evidentemente se tratan de personas. Bueno, la diócesis ha respondido con obispos así, el Cacho Tisera, por ejemplo, no solamente el Tucho, ¿no? El Cacho Tisera, después, bueno, Bobby, después Ricardo Araya. A mí, el Papa Francisco, en menos de 3 años, me sacó 2 rectores del seminario. Creo que influye mucho el seminario. El seminario de Río Cuarto es muy apreciado en Argentina. ¿Y a usted qué vieron como sacerdote para designarlo? Sí, no en ese lo momento sé. Juan Pablo II. La verdad que no lo sé. La designación normalmente es a los obispos, se nos pide que nombremos a algún sacerdote que podría tener las condiciones. Bueno, eso se hace, arma una lista que tiene nunciatura y por qué, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? Yo la verdad que no sé qué es lo que habrán visto en mi persona. Y eso se ve que en el momento, a veces se conjugan en el momento en que se necesita una diócesis, como en este caso Añatuya, y bueno, ahí me eligieron. Bueno, el Papa elige a los obispos, pero el obispo elige a dónde van los sacerdotes. Y eso a veces genera rispideces, molestias, porque hay curas que se afincan mucho en un lugar Sí. y por ahí Sí, se los sí. manda a una zona totalmente diferente. ¿Le ha pasado tener algún tipo de, no sé, rechazo o resistencia, o se conversa, se charla? No, en realidad por mi estilo, ya sea cuando era provincial de Don Orione, tenía una tarea que es bastante semejante a la del obispo. La única ventaja que tiene es que es temporal, o sea, Claro. por 3 años, pues con otros 3 más, si puede ser reelegido. Yo me encontré tanto en la congregación como en las diócesis bastante buena disposición, pero también me encontré algún caso que puso resistencia. De todas maneras, yo siempre tengo un estilo muy dialogante, ¿no es cierto? Yo lo dialogo, lo veo, me parece que es el nuevo estilo de vivir la obediencia en este momento. Les puedo contar que en realidad fueron contados con menos de los dedos de una mano los que se han resistido. Hay rechazo también de la misma sociedad que se llega hasta usted y le pide ¿por qué tratan a uno? ¿Por qué nos mandan a este cura? Sí, eso más. Además que Eso lo he tenido más. Cuando cambia un sacerdote, capaz que hay buena disposición del sacerdote, pero la gente o que lo quiere mucho, que se afincó al sacerdote, no le cuesta más. Y después también, yo digo esto, en Río Cuarto, diócesis, a veces los pueblos están mal acostumbrados, porque pueblos muy chicos han tenido un sacerdote permanente. Claro. Que no ocurre en el resto del país, o solo puede ocurrir en alguna otra diócesis del país, sino en la mayor parte. Hay ciertas parroquias nuestras que son llevadas 3 parroquias por un solo sacerdote. Claro. En cambio aquí tienen porque como hubo vocaciones, tienen ese hábito. Y bueno, cambiar ese hábito es difícil. ¿Y cuál es el tiempo, cree usted, prudencial para que un sacerdote esté en una determinada parroquia? Yo, la verdad que trato de darle estabilidad. En la medida de lo posible, trato de darle estabilidad. A veces, o por pedido del sacerdote también, que me dice, conviene que me cambiar, o por algunas veces están circunstancias de dificultades importantes que imponen un cambio. Yo quiero darle más bien estabilidad. Hay algunos sacerdotes que hace muchos años que están en la parroquia, hace como 15 años, 6 años están en la parroquia.
las 24 horas dedicadas a ser obispo o tiene alguna actividad extra, digamos, No, al pasar el tiempo? No, le dedico más bien, no tanto a ser obispo, tengo mis tiempos para mí, mis tiempos para leer, mis tiempos para rezar, creo que eso es vital. También mis tiempos para los momentos que voy a Buenos Aires, yo comparto mucho con mis hermanos de congregación, eso me hace mucho bien, porque nosotros en Don Orione vivimos un gran espíritu de familia. Bueno, cuando voy a Mar del Plata, cuando hago mis retiros, no me dedico a ninguna otra cosa. Yo veo que algunos sacerdotes acá tienen otras capacidades, ¿no es cierto? Y se dedican, lo cual me parece bárbaro, pero no, yo no lo dedico. Monseñor Uriona, un tema también que me gustaría abordar, aprovechar esta charla, tiene que ver con el tema del sueldo de los obispos, que siempre es una cuestión de un gran mito, que todos los obispos cobran un salario. En el caso suyo, usted ha renunciado a esa asignación del Estado, ¿es así? Así es. Los obispos recibíamos, el Estado proveía a los obispos una asignación. Eso estaba por una ley, está por una ley. Y también el Estado ayudaba a los, se llaman parroquias de fronteras, claro, que no necesariamente están en una frontera, pero sí que están muy carenciadas, como yo tenía en Añatuya, y también ayudaba, pero mínimamente, a los seminarios. Cuando se planteó esto, que fue a comienzos del 18, me parece, se planteó en el Congreso, allí también como obispos, ya lo veníamos pensando, como obispos se empezó todo un camino de renuncia a estas asignaciones. Cuando se estableció un tiempo, porque hay diócesis muy pobres que viven de esta asignación, claro, no es para el obispo, es para la diócesis, sí, sí, sí. Va al fondo común, como se dice, en Añatuya va al fondo común. Entonces, como en esta diócesis administrativamente está organizada bien y hay más posibilidades, yo apenas esto salió, yo renuncié. En enero del 2020 yo renuncié a la asignación. ¿Y cómo es hoy sostener no solo el obispo, sino las parroquias, las capillas, porque hay una estructura muy grande dentro de lo que es la diócesis? Sí, acá cada parroquia tiene personería jurídica y cada parroquia es autónoma en su sostenimiento. Hay algunas que pueden y otras no pueden. Normalmente las parroquias del interior pueden hacerlo. Y aparte la parroquia tiene que sostener al sacerdote. Sostener al sacerdote es la obra social, la mutual sería, que es San Pedro, y bueno, y nada más. Me parece que la obra social, y no sé, y Fides, que es una especie de jubilación que tienen los sacerdotes, pero bueno, que es mínima. No hay, en la Iglesia Católica de la Argentina, no hay tanta conciencia de sostenimiento de la obra evangelizadora. Eso se está intentando ahora a través de una catequesis para que nuestro pueblo tome conciencia, porque está ese mito de que la Iglesia recibe plata del Estado, lo cual es mentira. Es decir, no, la Iglesia se sostiene por el aporte de sus fieles, y nada más. Y nada más. Entonces, no es obligatorio como en otras religiones. Y que no es obligatorio, no hay diezmo como tienen otras creencias, otras confesiones hermanas. Y entonces hay que crear conciencia del sostenimiento. Acá, por ejemplo, algunas parroquias de periferia son muy difíciles de sostener en la ciudad de Río Cuarto. No se sostienen por sí mismas. Los sacerdotes, algunos, por ejemplo, se sostienen porque tienen capellanía. La capellanía de militar o de, por ejemplo, de la base o de Nolver, una capellanía policial, o la de la cárcel, porque si no, no se pueden sostener. En eso hay algunas, son muy pocas, 3 parroquias, creo que son 4 parroquias, que algunas personas mucho tiempo atrás, no sé, 50, 60 años, 40 años atrás, ha dejado una especie de campito, y esa parroquia puede sostenerse también, tiene ese aporte. Sí. No se sostiene completamente, pero tiene ese aporte. Bueno, eso es un poco el modo como nos sostenemos. Estamos ahora de Nochebuena, de Navidad, y bueno, ¿cuál es el mensaje, digamos, en un momento que usted hacía referencia? Difícil para la sociedad argentina, muchas familias la están pasando mal. Sí, y lamentablemente esto ya viene ocurriendo hace mucho tiempo.
¿no? Mucho tiempo. Y la Navidad es, la Navidad es Jesús. Es creer que Jesús vino a salvarnos, que Jesús se hizo uno de nosotros y que tenemos que escuchar el mensaje que los ángeles dieron a los pastores. Paz a los hombres de buena voluntad. Esa paz la puede traer solo Jesús. Y la paz va unida también con la venida de Jesús a la esperanza. La esperanza que no es en las fuerzas humanas, sino en la fuerza de Dios. Monseñor, le agradecemos mucho la visita y antes le dejamos la última pregunta que también es común en todos los entrevistados, y es ¿qué hubiese hecho en este caso Adolfo Uriona si no hubiese sido sacerdote? ¿En algún momento se le cruzó alguna profesión? No, la verdad que no. Como esto fue desde chico, claro, y yo lo viví desde los 7 años, yo nunca me vi en otro camino, ¿no? En otro camino. Y tampoco me gustó tanto eso lo de la profesión, sino como que lo viví como un servicio al cual Dios me llamaba gratuitamente e inmerecidamente, y bueno, en el cual estoy muy feliz. ¿Cómo le gusta que lo llamen? ¿Monseñor? ¿Padre? No, Padre. Me gusta que me llamen padre, sí. Sí, como todos, padre. En algunos lados lo llaman padre obispo, pero es demasiado largo, ¿no es cierto? Así que padre es mejor. Gracias. Gracias a ustedes, muy muchachos. amables. Hasta la próxima. Feliz Navidad para todos.